Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña para YouTube de Desesperación de Stephen King, que todavía se ve en el lomo del libro, pero por aquí, por las tapitas que tenía, ya están autodestruidas, con lo cual, pues como que no estaban para mostrar en el libro. Un libro formalmente bastante largo, son 610 páginas, además de eso, el libro está muy bien aprovechado, ya veis que los márgenes son normalillos, tirando a pequeñitos, pero la letra está bien achaparradita, o sea que realmente pues es una de estas ediciones de Stephen King que juntan bien todo el trabajo, pues para que no sea demasiado largo y pues aprovechar bien todas las páginas, ¿no? Realmente si tuviera una letra más grande o más normal, digamos que podría llegar no a las 1000 páginas, pero poco le faltaría. Desesperación, ¿vale? Es un libro que escribió como Richard Bachman, utilizando el seudónimo de Richard Bachman, y que tiene una curiosa conexión con el libro Posesión, ¿vale? Los títulos son diferentes en inglés, pero creo que en castellano acertaron bastante bien con eso, porque ya digo, Desesperación, Posesión, pues eso está muy bien, ¿no? Parece que hay hasta una cierta conexión con el título de los libros, y es que comparten personajes, ¿vale? La historia no es la misma ni tiene nada que ver, entre comillas, aunque evidentemente pues el malo maloso también se comparte, lo cual es bastante curioso, pero como digo, pues comparte personajes, lo cual es bastante interesante. Se comparten también frases, tiene bastantes detalles. No os quiero hablar de eso porque creo que YouTube está lleno de ese tipo de comparaciones, con lo cual pues creo que no vale mucho la pena pues hablaros de esto también. Se puede encontrar fácil y la idea es daros una opinión más o menos valorable, que valga la pena y que vosotros decidáis si queréis cogeros el libro o no. Posesión es más finito, ¿vale? Y sin embargo este pues tiene una buena cantidad de reflexiones de los propios personajes y creo que es muy importante. Como decía, y esa conexión entre personajes me recuerda curiosamente a Brandon Sanderson, que siempre comenta que él monta la historia, monta los personajes y luego, en caso de que los personajes no le gusten, los cambia, ¿vale? Lo cual parece bastante curioso, bastante interesante y bueno, pues parece que aquí Stephen King lo que ha hecho es utilizar los mismos personajes en una historia pues bastante diferente. Y como digo, se ahonda mucho en ellos, mucho más que en Posesión. Porque en Posesión, pues básicamente os hago un resumen en 30 segundos, que es un barrio residencial que en principio pues no tiene absolutamente ningún tipo de problema, donde empiezan a aparecer un montón de coches con gente metida en ellos disparándole a la multitud de una manera total y absolutamente indiscriminada, y tienen que descubrir qué puñetas está pasando porque nadie tiene muy claro qué es lo que está pasando. Como digo, bastantes guiños entre Desesperación y Posesión, pero Desesperación es un libro bastante más, vamos a decir adulto, bastante más duro, ya que nos cuenta la historia del pueblo de Desesperación y de la mina de Desesperación. Es una mina donde murieron un montón de chinos, dicho así mal y pronto, ¿vale? Que suena un poco feo, pero yo no lo digo por fastidiar ni mucho menos, sino que es la historia. Para entonces, por aquella zona, digamos que se utilizaba la mano de obra china como una mano de obra barata, ¿no? Y además ellos no se quejaban, no se emborrachaban, por norma general y demás, entonces pues se utilizaba como mano de obra genérica y digamos que se pusieron a cavar en una mina y encontraron algo malévolo, algo chungo. Y no es el Balrog de Moria, ¿vale? Sino que se encontraron con una especie de bicho, una especie de demonio ancestral. Se habla bastante al detalle de él dentro del libro, de esa cosa sin forma, ¿no? Antes de los animales y de los hombres, que queda muy curioso. Y es bastante interesante cómo profundiza, ya que en Posesión precisamente pues no lo ha hecho. Con lo cual pues creo que aquí está bastante bien. Este demonio se llama Tak, o se hace llamar Tak, y vemos cómo el personaje poseído pues va comentando el nombre en varias ocasiones, el nombre de Tak, como si fuera pues una manera de hablar o como una interjección cualquiera, como carámbanos o no sé, pues alguna de estas graciosas que hay por ahí, ¿verdad? Bueno, bastante curioso. Simplemente el pueblo tiene la mina cerca, evidentemente no está en el propio pueblo en sí mismo, y según va pasando los personajes por allí, pues hay un policía que ha sido poseído por Tak, que los va parando a todos ellos y les va metiendo en la cárcel según considera oportuno, ¿vale? ¿Por qué? Porque él es así, ¿vale? Tak tiene esa especie de misión que no entendemos muy bien. Al final vamos a entender de qué va el tema, o creo que nos queda como una pista de por dónde va el tema, y básicamente pues va a ir encerrando a cada uno de ellos. ¿Qué tenemos en el libro? Tenemos una profundidad de personajes brutal, como suele hacer Stephen King, ¿vale? En ese sentido, creo que no hay ningún tipo de duda en que Stephen King profundiza al máximo en la psique de los personajes y trata por todos los medios de enseñarnos por qué han llegado hasta Desesperación, que al fin y al cabo llegar es pasar, pero por qué han llegado hasta allí y cuál es su vida anterior, ¿no? Siempre hay un motivo para viajar, siempre hay un motivo para pasar por una carretera, en este caso pues interestatal, ¿no? Lo que sería por aquí pues una especie de carretera nacional, vamos a decir, que por tanto pues los motivos de que les han llevado hasta allí son muy diferentes entre ellos y nos van a hablar muchísimo de los propios personajes. Como digo, la profundidad es brutal
Y sobre todo vamos a ver cómo se profundiza en ellos, porque al fin y al cabo van a estar expuestos a un demonio que se dedica a poseer gentecilla, y por tanto pues vamos a buscar las pistas necesarias para saber cómo pueden salir de allí, que al final es una historia de supervivencia, y qué es lo que puede aportar cada uno a esta situación. Y vamos allá con la historia de los personajes que me he apuntado, pero que, como digo, voy a intentar dentro de lo posible no spoilearos a lo bestia. Sí, os voy a contar de dónde viene pues su psique, de dónde vienen sus ideas, qué es lo que pasa por sus cabezas en el momento complicado que tienen al inicio del libro. Y bueno, el inicio del libro al final son casi 75 páginas en los que se nos presenta la acción inicial de este policía, de cómo va capturando a estas personas, nadie sabe por qué. La verdad es que con el tiempo lo que van descubriendo es que en el pueblo se ha cargado a un montonazo de gente y nosotros no sabemos por qué ha atrapado a estas personas, cuál ha sido su criterio para hacerlo y cuál es el motivo para hacerlo del demonio que al fin y al cabo pues le ha poseído, ¿no? O se supone que le ha poseído, ¿vale? Aquí voy a hablar de absolutos, por supuesto, al ir avanzando hacia el final del libro va a haber muchas preguntas y el final, bueno, no es un final cerrado propiamente dicho, o no es un final que te diga absolutamente, con absoluta claridad cuál es el tema, pero bueno, pues te da a ti el margen para creer lo que tú quieras, lo cual creo que es muy importante. La primera pareja con la que se va a encontrar con este policía es la de Mary y Peter, o Mary y Peter, ¿vale? Que básicamente lo que está haciendo es llevando el coche de la hermana de Peter desde Portland hasta, pues, si no me equivoco, era Nueva York o una zona por allí, o Nueva Jersey, vaya, cruzando pues prácticamente todo el país. Ellos pues simplemente le están haciendo un favor, nos hablan un poquito de la hermana, aunque nunca se presenta en primera ni en tercera persona, pero nos hablan de que es una persona que, bueno, decidió ir a la universidad lejos de casa. Es habitual cuando se quieren romper un poco los lazos con la familia, y además de irse lejos de casa pues se dedicó a pasárselo en grande, hasta que llegó un punto en el cual se dio cuenta de que si seguía por ese camino iba a acabar muy mal, y por tanto pues se vuelve a la casa con la familia, sigue teniendo una cierta adicción a sustancias no recomendables, y de hecho pues ese es el truco que utiliza el policía para pescarles, ya que pues Peter y Mary van volviendo hacia la casa tranquilamente, le para el policía, le comentan que le han sacado la matrícula, es un tema de gamberros y demás, no se sabe si es inventado o no, pero en cualquier caso cuando va a mirar en la caja de herramientas que tienen debajo de la rueda de repuesto, cosa habitual en los coches americanos, se encuentran con una bolsita de una sustancia natural pero prohibida. Y por tanto pues el policía decide detenerlos y llevarlos a la comisaría a los dos. Aquí se ve como al final Mary no tiene mucho aprecio por su hermana. La verdad es que le parece que es la típica que se dedica a disfrutar de la vida sin importarle absolutamente nada los demás, y es consciente de que se han metido en ese lío por culpa de ella, porque al fin y al cabo ellos lo que están es llevando su coche. Y para colmo que no les haya avisado, ¿no? Porque, bueno, pues en estos casos le avisas y pues ellos pueden tomar una decisión al respecto, si quieren esconder la bolsa, si no, si la quieren tirar o lo que sea, pero cuando no se avisa, pues yo creo que ese es el mayor problema. Y como digo, pues esta es la disculpa que utiliza el policía para llevárselos a la cárcel. Tenemos una cosa graciosa, ¿vale? Que es un pequeño Smiley, ya sabéis, esa carita sonriente, pues marcada con una pegatina, un Smiley que también vamos a ver en el libro de Posesión, lo cual pues hace un pequeño guiño, aunque sea pequeñito, pero tiene su gracia. Pasamos a la familia Carver, que tiene 4 miembros: padre, madre, Ralph, Ellie y el hijo David, el mayor, David o David. A mí me salió David según lo estaba leyendo, pero realmente debería ser David. Y Kirsten, que es la niña pequeña. Es una familia que va en una caravana. No se nos explica el motivo concreto, no se profundiza, mejor dicho, en el motivo concreto por el que van de viaje, pero sí se nos va a hablar en profundidad del pasado de David, que es un personaje, ya sabéis que a Stephen King le encanta poner personajes especiales. Y David es un chaval que, a pesar de tener apenas 9 años, es un chaval religioso. Y no religioso porque pues haya querido. Siempre se dice aquello de que los chavales tienen alguna especie de conexión especial con el más allá, y a Stephen King eso le gusta mucho, porque al fin y al cabo pues siempre tienen esa mirada inocente, como podemos ver por ejemplo en Cementerio de Animales, ¿no? Donde ese cementerio de mascotas, que es donde van a llevar los niños a enterrar sus mascotas, pues es lo que deriva toda la historia en sí misma. Pues en este caso pasa un poco parecido con David, que recordaréis al
David del otro lado, al David de Posesión. Os dejaré por ahí el enlace a la videoreseña que hice de Posesión, porque evidentemente pues hay información. Yo no lo he visto, pero evidentemente comentaré cosas que tengan que ver con este libro, pero sin saberlo, ¿no? Y como digo, pues David es un chaval religioso, siempre ha sido un chaval introvertido, un tanto profundo y místico, pero el día que uno de sus amigos tiene un accidente muy grave y pues realmente nadie tiene esperanzas de que sobreviva, es cuando él reza y se encuentra con que alguien le contesta, ¿vale? Esto puede ser un poco perturbador a día de hoy, que hay tanta sensibilidad acerca de las enfermedades mentales, pues uno podría llegar a pensar ese tipo de cosas. Entiendo que en la época en las que escribió el libro Stephen King, aunque fuera con el nombre, aunque no fuera a su nombre, pues es de valorar que pues no se llegó a plantear ese tipo de cosas. A día de hoy, siempre que leemos libros que tienen cierto tiempo, los vemos quizás desde otra óptica, ¿no? Y pues a estos personajes que se dicen mucho históricos, estos mesías o estos personajes que podían atrapar esa palabra de Dios, ¿no?, en su época, pues lógicamente en la actualidad los meteríamos en un manicomio como poco, ¿verdad? Con el caso de David pues pasa algo parecido, ¿no? El chaval no llega a confesarles a sus padres que realmente la voz le contesta, pero pues si empiezan a llevarlo con un párroco metodista, con un clérigo metodista y demás, para que converse con él y, bueno, pues de esta manera fomentar un poquito su religiosidad. Es bastante curioso, sus padres realmente no son religiosos, o sea, son religiosos pero no practicantes, y el crío pues tiene esas ideas en la cabeza que se van a ir desarrollando a lo largo de la historia, ¿vale? Es un tema controvertido, digamos que a mí me hace gracia cómo a algunos autores le meten unos palos increíbles cuando hablan de religión, y no me refiero a religiones fantásticas, ¿no?, de historias fantástico-medievales, sino a historias más actuales, y sin embargo pues a Stephen King pues nunca se le criticó por ello. Me hace gracia, ¿no?, cuando ves este tipo de comparación y te quedas un poco sorprendido como diciendo, vale, a ver, o metemos a todos en el mismo saco o no. A mí personalmente pues no me preocupa, me parece que es una línea literaria que también es interesante explorar dentro de estas historias y sin más, ¿vale? Independientemente de dónde salga o en qué época de la historia sea reciente o sea en el pasado remoto, me da un poquito igual en ese sentido. Pues la historia de David parece muy bonita, ya digo que se puede ver desde una óptica bastante perturbadora, pero bueno, él tiene su propia creencia que es bastante similar a la que tienen millones de personas en el mundo y bueno, pues dentro de lo que se va viendo en la historia parece que es bastante realista, ¿verdad? Aunque luego, pues según nos avancemos hacia el final, vamos a descubrir que el tema tiene tela, pero mucha tela, ¿vale? Y creo que Stephen King en ese sentido tampoco se moja y no da una valoración definitiva. Dice, cada uno es diferente, por supuesto, pero me gusta, como digo, que no se moje y que pues cada uno tenga su propio criterio para valorar el enfoque de religión que tiene el bueno de Stephen King. Seguimos con un personaje muy importante que es John Edward Marinville, un escritor. Si a Stephen King le gusta escribir sobre la psique de los niños y demás, pues ya no digamos nada sobre escritores, ¿no? Solo hay que recordar El misterio de Salem Slot, por ejemplo, pero creo que en todas sus obras hay algún escritor por medio, ¿no?, de alguna o de otra manera. Es una cosa que le gusta y me mola bastante, ¿no?, porque al final, si ves en las películas y demás, no se suele tender mucho a la imagen del escritor, aunque a veces sí, de una manera un tanto peyorativa, ¿no?, buscando a esa rata de biblioteca, pero me gusta, ¿no?, que metan en sus libros escritores y además muy diferentes entre sí. Tenemos a Johnny, que le vamos a llamar Johnny a lo largo de la historia, que es bastante conocido. De hecho, pone que ha ganado el Nobel de Literatura, aunque luego, según va avanzando, ves cosas un tanto raras y demás en su historia, pero básicamente lo que vemos es que pues, es el típico escritor de bar, ¿no? Ese escritor que bebe mucho y escribe mucho al mismo tiempo, ¿no? Típico escritor americano, podemos decir, o borrachín americano, no sé si es sinónimo o no, no me quiero meter ahí en profundidad a hacer el análisis, pero realmente tiene su gracia, ¿no? Cómo mete a este tipo de escritores, que yo creo que es bastante curioso, y cómo los muestra pues como una persona más o menos normal, aunque ya digo que según vamos viendo cómo avanza la historia, vamos descubriendo cosas bastante curiosas. Él va en una moto, su idea es escribir historias acerca de América en general y por ello lo que hace es que se coge la moto, se enfunda en la moto y se dedica a viajar por Estados Unidos a lo largo y ancho, ya sabéis que es un país grande, y recabar historias de un lado y de otro. Al tiempo que va parando en diferentes sitios y dando conferencias.
Esto es bastante sensato, parece una especie de gira de un personaje famoso, y en este caso, bueno, pues siendo un escritor famoso, más o menos se puede concebir. El encuentro con el policía es bastante curioso, ¿no? El encuentro con el policía es bastante curioso porque básicamente empieza siendo un encuentro bastante admirativo, ¿no? Hablando con él, diciendo, oh, no puedes ser tú el escritor y demás, ¿no? Es bastante curioso, incluso le pide un autógrafo, pero pronto todo se tuerce y además de torcerse, pues se encuentra con que en la moto uno de los bolsos de la moto está abierto, que le parece muy raro, es consciente de que es imposible que esté abierto, puesto que ha parado en una gasolinera anterior y no ha visto absolutamente nada abierto, y además de que la alforja, pues claro, cuando se baja de la moto en un momento dado, descubre que la alforja no estaba abierta, con lo cual entiende que la ha abierto el policía y entiende perfectamente cuando llega a la alforja y se encuentra con una bolsa de una sustancia con un bonito Smiley pegado. Si habéis prestado atención, obviamente esa bolsa no debía estar ahí, ni mucho menos, la ha puesto el policía, él lo sabe, él es consciente y le lleva de nuevo a la cárcel. No se ha hablado del encuentro con la familia Carver del policía, es importante, pero no os quiero hablar de él porque lo posterga el libro y creo que es importante, ¿no? Dejarlo, no para más adelante en la reseña, sino dejarlo para que lo leáis vosotros mismos. Se lee, digamos, en futuro, se lee narrado en pasado por parte de los personajes que lo han vivido. Es muy duro, desde luego, y me parece que guarda claves que son importantes para el libro, así que pues simplemente comentaros que va en caravana, que le revienta las 4 ruedas con una de estas líneas de clavos y que básicamente tienen que parar por narices, se meten en el coche del policía pensando que les está salvando y evidentemente les lleva de cabeza a la cárcel. Y además una escena perturbadora en la cual está leyendo sus derechos, entre comillas sus derechos, ¿no? Intentando hablarles pues tranquilamente de lo que va a hacer, y entre las cosas que le va diciendo les dicen que se los va a matar, ¿no? Directamente, como si no pasara nada, ¿no? Siempre te va narrando, va listando, y una de esas cosas pues cuela por ahí por el medio. Como digo, es bastante perturbador y da bastante miedo, bastante más que una amenaza directa realmente, ¿no? Porque da esa sensación extraña de que el tipo sabe muy bien lo que está diciendo y sabe muy bien cómo lo comenta. Y volvemos a Johnny, volvemos al escritor, porque detrás de él, haciéndole la cobertura, tenemos a Steve. Steve, que es una especie de tramoyista, ¿vale? Pero que debido a su experiencia en el mundo del espectáculo y demás, pues ha pasado a ser una especie de guardaespaldas de músicos. Y pues básicamente le han ofrecido el trabajo de ser el guardaespaldas de Steve, avisándole ya aquello de que no le proporcione ninguna ayuda con la bebida ni con otras sustancias, porque pues parece que tiene una personalidad bastante adictiva y por tanto pues que lo tenga bajo control. Con él recoge a Cynthia, que es una chiquilla que básicamente va por la carretera sin más. Los dos forman una pareja curiosa, porque al final no son una pareja de dos, simplemente son dos personas, digamos que están juntas sin más. Y como digo, pues básicamente Steve es una persona dura, es una persona habituada al trabajo, es una persona que no se anda con tonterías, porque ha visto en la vida cosas de todos los colores. Solo hay que pensar con las cosas que piden los cantantes y demás cuando se van a cualquier lado, y por tanto pues podemos entender que sea una persona curtida. Y su carácter pues también sigue el mismo patrón. Y Cynthia pues es una persona más abierta, que ha vivido un poquito más, que se ha dado cuenta de que la vida es muy chunga y que trata simplemente, podemos verla como una especie de trotamundos, pero que busca un lugar donde asentarse. Y sinceramente, después de haber probado cómo a lo largo del mundo que todo es muy cruel y que dejarse llevar como una vela pues no suele funcionar muy bien. Y vamos a hablar finalmente del policía de Collie Interagian. No tanto extraño para nosotros, por lo menos, pero que pues al final es el nombre de un enorme policía, muy fuerte, muy grande, pues el típico personaje que tú verías como un policía, porque al final pues se hace respetar por su tamaño, y que pues parece el policía habitual de los pueblos americanos. Pues ese policía que trata no solo de hacer cumplir la ley, sino también de velar por sus habitantes. En un sitio donde se conocen todos, pues como es normal, no van a fastidiar a la gente. De hecho, veremos cómo a lo largo del libro se nos hablan de varias situaciones ilegales que suceden en el pueblo, pero ante las cuales el bueno de Collie mira para otro lado, porque al fin y al cabo pues son menudeces y tonterías que no tienen absolutamente nada relevante, y por tanto casi podemos deducir que es un buen tipo, entre comillas buen tipo, ¿no? Contundente, sabe las pillerías de los chavales que hacen por ahí robando matrículas y cosas de estas, no las aprueba y las tiene a rajatabla en su zona, pero no puede entrar en la zona de otros, y dentro de su mente cuadriculada pues parece que intenta hacer funcionar bien lo que viene siendo el pueblo.
y, como digo, pues protegiendo a sus habitantes. Creo que es bastante curioso porque en el momento en que es poseído por Tak, nosotros lo vamos a ver como alguien que, a pesar de que en un momento dado puede parecer muy amable y demás, pues va a tener unos momentos agresivos brutales que van a contrastar precisamente con esa amabilidad. Si el personaje fuera un capullo y no se notara la diferencia entre la posesión y su forma de ser habitual, pues entonces nos daría un poquito igual, ¿no? Pero creo que este contraste lo hace todo mucho más interesante. Como digo, pues pasa como con la familia Carver, ¿no? En el momento en que les está casi hablando de buen rollo, explicándoles lo que va a pasar, etcétera, etcétera, pues que entre las frases que le va diciendo le diga que se los va a cargar, pues es bastante dura y que da bastante contraste y miedo, ¿no? Como digo, no hay nada que dé más miedo que alguien que da una amenaza con tranquilidad. Porque te lo hace con agresividad o mediante un pronto o demás, pues sabes que tiene pues un pronto, que está cabreado, lo que sea, pero que lo hace con toda la tranquilidad del mundo es el que lo ha valorado y que lo hace con conocimiento de causa y sabiendo lo que está amenazando, ¿no? Me parece que esa manera de ser la pilla muy bien Stephen King. Y por último vamos a hablar de Tak, porque Tak es un demonio, o podemos llamarle un demonio, lo que nosotros llamaríamos un demonio de estos ancestral, que lleva un montón y montón de tiempo sobre la Tierra, quizás os suene de algo de Lovecraft, quizás, y que encuentra una oportunidad maravillosa cuando deciden que igual es una buena idea reabrir la mina de los chinos, como le llaman, y se encuentra con la posibilidad de escapar, ¿no? Cuando hubo el derrumbamiento se encontró atrapado, pero como tiene todo el tiempo del mundo, pues no le importa esperar, ¿verdad? Y pues en el momento que puede empieza a moverse fuera de la mina y trata de buscar sus objetivos. No se puede decir que tengan un objetivo claro, en el sentido de que quiera hacer X, Y o Z. Hemos visto en otros libros de Stephen King, como Cazadores de Sueños, a personajes con un objetivo claro, que intentan ir a por él, a por todas, y los personajes tienen que detenerlo. Y en este caso no se trata de eso, se trata de supervivencia, pero también de cargarse de gente sin más. O sea, es una cosa bastante locuela por parte del bueno de Stephen King. Lo vimos en Posesión también, ¿no? Que básicamente, pues a pesar de ser un área residencial y de estar muy lejos de la mina de Desesperación, aunque luego veremos esa cierta conexión que tenemos por ahí, vamos a ver cómo no existe mucho raciocinio a la hora de acabar con la gente. Sin embargo, sí es cierto, y esto cae de cajón, que va a necesitar personas a las que moverse de una o de otra manera, y por tanto da la sensación de que para eso guarda a la gente en la cárcel, para tener pues, diferentes residentes en un momento dado y escaparse con ellos, sin mayor historia y sin mayor problemática, de una forma bastante natural. Sin embargo, si vemos que tiene una especie de conexión con David y que se da cuenta de que el chaval, a pesar de ser un chaval, pues que tiene algo especial. Ese aura divina, vamos a decir, a falta de otra palabra mejor, que le protege y que le ayuda en un momento determinado, y a lo largo del libro pues que le va a ayudar de múltiples maneras, demostrando que algo pasa ahí, sea lo que sea, que al final, como digo, el bueno de Stephen King nos da a nosotros la opción de que pensemos lo que nos dé la gana, cual me parece magnífico, pero sí al final nos deja claro que están pasando cosas con el chaval y que es capaz de realizar diferentes acciones que los demás no pueden. Básicamente porque es imposible, incluyendo llamar con un teléfono sin cobertura, ¿vale? Dicho así mal y pronto, que es algo físico y bastante loco, pero que básicamente funciona muy bien y además lo hace en el momento exacto en el que la otra persona tiene que recibir la llamada, con lo cual pues doble shot, ¿no? Todo perfecto, y digamos que deja claro que el chaval es especial. También tenemos un chaval especial en Posesión, aunque de otra manera, pero en este caso pues lo vemos mucho más joven y sobre todo con las ideas mucho más claras, ¿no? Da la sensación de que le toca madurar sí o sí lo más rápido posible. Además, cuenta con una serie de estatuillas que le permiten controlar ciertos animalillos, que le permiten controlar los instintos de los animales y personas, y eso pues es bastante perturbador en sí mismo, y vamos a ver escenas bastante duras. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que viene siendo el terror de Stephen King, y creo que dentro de lo normal o a lo que ya estamos acostumbrados. ¿Qué puedo decir de la historia o qué podemos esperar de la historia? Es una historia muy Stephen King, ¿vale? Que básicamente nos cuenta unos sucesos a su manera. Algunos sucesos nos los cuenta en el momento presente que están pasando, otros nos cuenta desde el futuro, nos narra lo que ha pasado. Bueno, pues se va remontando a los personajes, a su historia, a pues todas las cosas que le han pasado antes de llegar a la situación en concreto que se empieza a narrar en el libro o que motiva el disparador del libro, ¿vale? Que en este caso pues es el yo total y absoluto que se monta en desesperación con este diablillo liando la parda
pardísima, y nos cuenta pues todo de la vida de los personajes, se remonta pues todo lo que hace falta para explicarnos bien por qué actúan como actúan. Es una cosa que yo creo que es maravillosa de Stephen King, que le hace superior a otros autores, que nos muestra cómo es capaz de hablarnos de un montón de trasfondo de personajes, pero sin saturarnos, sin aburrirnos, y sobre todo haciendo que mantengamos el interés en la historia en sí misma. A día de hoy se hace mucho con los flashbacks que hacen en las series de animación, por ejemplo, que en un momento dado, pues para explicarnos una situación concreta, nos monta un flashback y se quedan tan panchos, ¿no? Esto lo lleva haciendo Stephen King desde los años 70 y pico, con lo cual, pues bueno, creo que es muy meritorio, y además lo hace a nivel tocho, que yo creo que es más importante todavía, porque te haga un flashback de 20 segundos puede ser más o menos interesante, pero que te haga un flashback de 30 páginas, pues me parece que, que te haga mantener la atención durante todo el tiempo que lo lees es algo sorprendente e increíble, y solo al alcance de los mejores, entre ellos evidentemente Stephen King. Por supuesto, a lo largo de la historia van pasando diferentes cosas, va habiendo diferentes líneas de desarrollo, pero la más importante es que tiene que salvarse de alguna manera, ¿vale? Los personajes están atrapados, están en la cárcel, tienen que salir como buenamente puedan antes de que vuelva el policía y se los cargue o los posea o lo que quiera que se vayan a hacer con él, que vayan a hacer con ellos, que tampoco lo ha definido de una manera clara. Y no tenemos claro tampoco si tenía algún plan a mayores que nosotros no conozcamos, obviamente. En cualquier caso, por lo dicho, me parece que toda esta trama es de lo más interesante, en el sentido de que los propios personajes, en el momento que tienen ocasión de escapar, tienen que valorar, ¿queremos escapar o queremos acabar con esta amenaza? Esto es una historia que nos cuenta mucho Stephen King y que nos muestra cómo a veces huir no es la mejor opción. A veces hay que enfrentarse al peligro y demostrar que mereces estar donde estás, ¿no? Con lo cual, pues bueno, creo que puede ser bastante interesante en este sentido, y más cuando se mezcla con la parte más religiosa o con la parte más espiritual. Podemos decir, cada uno decidirá si es parte religiosa o no. Por supuesto, tiene un giro final que me ha gustado bastante. La verdad es que me he quedado un tanto sorprendido con el giro en sí mismo, porque no es un giro que te esperes y te genera varias preguntas. Te genera varias preguntas y algunas muy perturbadoras, pero me he dado cuenta que las preguntas que me han generado a mí no son las mismas que han generado a otras personas, con lo cual eso está muy bien, que sea capaz de generar un impacto distinto en cada uno de los lectores, pues me parece súper importante, pero que además te haga preguntarte, pues independientemente del nivel filosófico o del nivel mental que tengas, pues que sea capaz de que te hagas preguntas, pues me parece maravilloso y genial. Por supuesto, no es un final cerrado en sí mismo, lo sabemos por Libro de Posesión, pero sí es cierto que termina como un ciclo, pero te da que pensar, precisamente, pues como digo, con ese giro final que no sabes muy bien a qué atenerte, y entiendo que el propio Stephen King lo hace así. De todas maneras, está bien cerrado. Ya sabéis que a veces Stephen King en los finales pincha un poco, pero en este caso yo creo que está bien cerrado. Por supuesto, nos deja dudas sobre un montón de temas, pero independientemente de eso, la historia está cerrada, con lo cual pues te quedas tranquilo y dices, bueno, pues este ha estado bien en ese sentido, ¿no? Sobre las preguntas ya, eso ya dependerá de cada uno, de lo que le guste este tipo de cosas o no. Y este tipo de terror, por supuesto. Y bueno, pues nada más, menudo repasito. Ha sido más o menos largo, pero bueno, está bien, es un libro largo también. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.